Expresando la realidad con Yasmín Jimeno. Una producción de Radio Común. Comenzamos. Muy buenas tardes, pues bienvenidos a un programa más de Expresando la Realidad aquí en Radio Común. Pues un gusto tenerlos con nosotros en nuestra transmisión dominical, que ya es una sana costumbre desde hace muchos años. Pues como vieron, hoy tengo un invitado aquí a mi costado, Alejandro Cerezo, que se armó de valor y decidió venir a las montañas en una temporada fría, así que eso se agradece y se reconoce, porque últimamente no hemos tenido muchas visitas y pensamos que es por el invierno. Todo el mundo viene y se congela por acá en nuestra cabina. Pues Ale, ¿cómo estás? Pues bien, pues muchas gracias por la invitación aquí con mi chaleco, porque efectivamente hace un poco de frío, pero no tanto, ¿eh? No, está mucho mejor que hace 8 días, eso es lo que comentábamos fuera del aire. Está menos frío que hace 8 días. Pues justo este programa en Expresando la Realidad, decidimos, lo consulté con Ale, dedicárselo a don Miguel Concha, que lamentablemente pues tuvimos su deceso la semana pasada. Una cosa que yo me enteré primero por la publicación del Comité Cerezo México, y me pareció interesante, relevante, pues dedicarle justo un programa en el cual recordáramos la participación de don Miguel Concha y sobre todo la solidaridad que mantuvo siempre con el Comité Cerezo México. Creo que eso es algo importante, pero al mismo tiempo también recordar que es un personaje de los pocos en la historia con, diría yo, una trayectoria y una carga de solidaridad hacia muchos movimientos sociales, y pues un defensor de los derechos humanos y uno de estos pocos personajes religiosos, justamente pues por el pensamiento y la ideología de él, que diríamos pues fue muy lamentable para las organizaciones perderlo. A mí me gustaría, Ale, que nos contaras un poco, si bien justo fuera del aire hablábamos que no, a ti no te tocó iniciar esa relación por las condiciones en las que estaban, pero ¿cómo empieza esta relación de don Miguel con el Comité Cerezo México? Pues mira, hay que situarnos un poco históricamente. En el 2001 son aprendidos mi hermano Antonio, Héctor, yo y 2 personas más, recluidos en un penal federal, y de ahí lo que enfrentamos mucho es la estigmatización. Y la estigmatización traducida de diferentes maneras. Una de ellas fue que nos cerraron las puertas a los familiares, a mi hermano Francisco y Emiliana, diferentes organizaciones de derechos humanos, y tardaron mucho en reconocernos como defensores a mis hermanos en el exterior, al Comité Cerezo, ante la denuncia de la tortura, del encarcelamiento injusto y de las condiciones penitenciarias en los eferesos. Justamente don Miguel Concha, que así yo le decía, don Miguel, es de las primeras personas o figuras como defensor de derechos humanos que nos reconoce públicamente como organización de derechos humanos, como comité, y quien traba contacto en primera instancia con él es mi hermano Francisco Cerezo, que es quien en ese momento estaba fuera de la cárcel luchando por nuestra libertad. Es a través de Francisco que don Miguel conoce la lucha del comité, y cabe destacar que don Miguel Concha, en este apoyo de las personas que no podíamos llegar a diferentes medios de comunicación y organizaciones que nos veíamos soterradas, estigmatizadas, no solamente por el gobierno, sino por otras organizaciones, es que don Miguel Concha escribe en su columna del diario La Jornada
pues un artículo sobre el Comité Cerezo, sobre la lucha de los hermanos Cerezo, desde la prisión y fuera de la prisión, ¿no? Y entonces ahí nos reconoce, es una de las primeras figuras públicas que nos reconoce como personas defensoras al Comité Cerezo como organización, y de ahí tenemos una cierta mayor aceptación en diferentes sectores, cosa que diríamos es cosa fácil, pero no en esa coyuntura política. Imagínense que todas las grandes organizaciones, pues nadie nos quería, éramos los patitos feos, ¿no? Los apestaditos, seguimos siendo, pero ya de diferente manera, ¿no? Y entonces es don Miguel Concha en su compromiso con las injusticias, en su compromiso por la defensa de los derechos humanos, siempre del lado de la teología de la liberación, de la Iglesia para el pueblo, con el pueblo y por el pueblo, que nos escucha y nos da este reconocimiento público que ayudó mucho en su momento de Vicente Fox, cuando la campaña era más dura en contra del comité. Y luego, gracias a esa columna que hace, otro personaje, Taibo II, hace otra columna en ese diario de la jornada, y de ahí nace también el interés de Emiliano Altuna, el que hace el documental sobre nuestro caso, que se llama Seguir Siendo, que se interesa por nuestro caso a través de la lectura de Miguel Concha en la jornada, y empieza a indagar sobre nuestro caso y traba contacto. Es decir, don Miguel Concha nos abre puertas, no solamente en el mundo de los derechos humanos, sí en el mundo en general, para que conozcan la injusticia que sufríamos, mi hermano Antonio Héctor, yo, el señor Pablo Alvarado Flores, y todas las amenazas y hostigamiento que sufrían el Comité Cerezo por liberación de los hermanos Cerezo, Pablo Alvarado Flores y Sergio Galicia Max, ¿no? Que era como el nombre completo en esa época de lo que hoy es el Comité Cerezo México. Estamos hablando aproximadamente del año 2005, ¿no? Un poquito antes, ¿no? 2004, 2005, muy reciente en nuestro caso en el 2001, y pues bueno, ya tiene pues 21 años, ¿no? Que fue nuestro caso, casi 16 años de que en 2005 don Miguel Concha pues nos da este reconocimiento. No sé, por ahí quería empezar como un poco contextualizar la actitud de Miguel Concha, porque eso implicaba reconocernos como defensores al comité, pues también el estigma del gobierno otra vez sobre una persona que siempre fue solidaria con las luchas de liberación en el pueblo de El Salvador, en Centroamérica, y con otras personas defensoras y presos políticos que no siempre fueron bien vistos por otros luchadores sociales, o que se dice luchadores sociales. Sí, justo tú lo mencionas, Ale, que es una de las primeras personas o uno de estos personajes pues con un gran peso en la vida política, no pública, que reconoce el trabajo de ustedes, que reconoce la injusticia que el Estado estaba haciendo hacia ustedes, y ese es, pues ahora uno lo cuenta y diría, pues pareciera algo que no tenía mucha relevancia, pero en el contexto en el que se estaba viviendo, en el contexto en el que estaba su situación, como tú lo mencionas, ¿no? O sea, nadie, en esos años, nadie reconocía o quería reconocer públicamente, ni siquiera que conocía o había cruzado en algún momento la palabra o la mirada con alguno de los hermanos Cerezo, ¿no? Entonces, que él lo hiciera con el peso que él tenía y siendo el personaje que era, pues justo es donde da pauta a decir, bueno, ¿qué está ocurriendo, no? Y pues creo que es importante también para nuestra audiencia un poco resaltar, o para quienes no hayan conocido a don Miguel Concha, ¿no? Y por qué la importancia de él, o por qué justo, pues sí es una gran pérdida para las organizaciones, pero pues lo que aquí es importante resaltar es que él, pues más allá de su pensamiento ideológico religioso, tú lo señalaste, ¿no? Es un religioso que viene de esta corriente de la teología de la liberación, que claro, hace todo pues un sentido ideológico donde es importante reconocer que hay injusticias sociales, y como ellos dirían, no todo lo determina Dios, ni es una cuestión divina, sino se reconoce
que la explotación y las clases sociales existen. A mí me gustaría un poco que también nos compartieras para seguir platicando de don Miguel, pues, ¿qué es justamente este pensamiento de la teología de la liberación? Y esta mezcla que él era en ese sentido, porque estábamos justo leyendo que pues él fue profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, de la de Contaduría, de la de Filosofía, ¿no? Entonces, que nos contaras un poquito para que el público también pues reconozca un poco esta mezcla de este personaje de don Miguel. Pues mira, realmente era una persona muy humana, es decir, muy humilde, se acercaba mucho a la gente, te sabía escuchar. A mí me toca conocerlo después de salir de la cárcel en el 2005, por la cercanía que empieza a tener con el Comité Cerezo y el Centro Fray Vitoria de Derechos Humanos, y siempre mantuvimos una alianza estratégica con él, con el Centro Fray Vitoria, porque era de los personajes como Samuel Ruiz, como que ya se fue, como Carlos Montemayor, aquellas figuras de autoridad por su consecuencia en la vida y por la lucha que ha tenido, ¿no? Es decir, desgraciadamente en estos últimos años se nos van figuras importantes como Samuel Ruiz, como Carlos Montemayor, como Miguel Granados Chapa, ahora don Miguel Concha. Es decir, estas figuras que crearon en la práctica y con el ejemplo una consecuencia de lucha. Una consecuencia que se ve reflejada en la solidaridad siempre hacia las personas que no teníamos la posibilidad de llegar a otros medios o a otros espacios y que éramos soterrados por diversas políticas represivas del Estado, ¿no? No solamente solidaridad fue con la guerra centroamericana, con las guerras de liberación en El Salvador, sino también se vuelca esta parte de México, ¿no? En su trayectoria que tuvo como defensor, también puedo decir que pues fue una de las personas que presenta nuestros informes como Comité Cerezo, como acude. Solamente en 2 informes estuvo ausentes, que fue el del COVID, porque obviamente por el COVID, y en el último de este año, pero en todos los informes anteriores siempre fue muy solidario para prestar precisamente las instalaciones del Centro Fray Vitoria que tenía a su disposición para que presentáramos ese informe, se convocara medios, ahí realizamos diferentes audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos, es decir, siempre fue un espacio muy abrigador políticamente, humanamente, y don Miguel siempre se destacó por su análisis agudo de la realidad, ¿no? O sea, no solamente era un don Miguel buena onda y bonachón, sino tenía un gran filo en su análisis de la realidad y podía identificar quiénes eran los amigos del pueblo y quiénes estaban precisamente afectando los intereses de la defensa de los derechos humanos y de los pueblos organizados que tratan por diferentes medios pacíficos de llegar a una vida digna, ¿no? Entonces también me toca conocerlo en una faceta más humana, ¿no? Fuera de este ambiente de las ONGs, del formalismo, en casas de otros amigos, ¿no? Donde lo vemos tomarse su tequilita, le gustaba mucho el tequila, ¿no? Fumarse su cigarrito, un hombre que escribía cotidianamente sus columnas de la jornada, que se interesaba por los temas que trabajábamos en términos de la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, los presos políticos, un hombre muy abierto en ese sentido, ¿no? En los últimos años muy abierto también, contrariamente a lo que se creería de la iglesia, pues muy abierto al tema de la diversidad sexual, la diversidad de género, es decir, un hombre muy vanguardista en el pensamiento, pero un hombre que predicaba con el ejemplo, ¿no? No como otros personajes que son en el discurso muy progresistas, pero en la práctica denostan a las otras luchas, ¿no? No, este hombre sabía respetar, ser humilde ante los diferentes esfuerzos, fueran esfuerzos jóvenes o esfuerzos como él, que ya llevaban sus años y su trayectoria de lucha, ¿no? Entonces yo creo que es un hombre también muy diplomático, toda su vida fue muy diplomático para con las demás organizaciones, de esos hombres que nunca habló mal de nadie, al menos eso nunca me tocó escucharlo
opinar de una manera errada sobre una organización, sobre una persona, podía disentir de las formas de pensar de otros, de otras organizaciones, pero siempre con ese respeto y esa apertura a la retroalimentación, ¿no? Que desgraciadamente a mí no me toca conocerlo en la faceta de académico, ¿no? Ahora sí que me quedé con las ganas de entrar a alguna clase que él brindara, ¿no? Sabíamos que brindaba clase en la Facultad de Filosofía y Letra, que a través de él se liberaba el servicio social ahí con el Centro Fray Vitoria de Derechos Humanos a través de filosofía, cosa que no es fácil porque la Facultad de Filosofía y Servicio Social solamente libera servicio social a empresas, no a ONGs de derechos humanos, contrariamente a lo que uno pensaría del servicio social. Entonces, sí, esta persona se inscribe en esta corriente de pensamiento de la teología de la liberación, del Concordato Segundo del Vaticano, ¿no? Que trata de romper con el conservadurismo, que trata de ser solidarios con todas las luchas de liberación nacional en África, en América Latina, un Camilo Torres Restrepo, un Sergio Méndez Arceo aquí en México, ¿no? Él sí se inscribe en ese pensamiento, no solamente en el discurso, sino en la acción, que era lo más importante, ¿no? Que te brindaba la mano, te brindaba el espacio, te brindaba orientación, es decir, sabía escuchar, y si uno sabía escuchar, te sabría brindar su análisis, su alternativa, qué estaba pasando. Entonces, para nosotros siempre fue un aliado estratégico en ese sentido, en muchos espacios, en muchos temas, que nos permitió convivir con él y marchar en la lucha por los derechos humanos durante muchos años, ¿no? Sí, ahorita estábamos viendo aquí en la transmisión, igual nuestra audiencia que está ahí conectada, pues algunas fotografías de estas actividades que tuvieron en conjunto, como tú dices, pues en todos los informes estuvo excepto en dos de ellos, pero ahí vimos imágenes de muchos informes donde estás tú, ¿no? Muchas fotografías tú con él en varios informes, Francisco también, y algunas compañeras de la Fundación Rosa Luxemburgo también ahí aparecieron. Y justo yo siempre que escuché las intervenciones de don Miguel en los informes, uno tenía esa sensación de que estaba diciendo algo atinado, algo acertado, ¿no? Algo como muy, o sea, tú lo oías porque ahora estuvimos escuchando algunos audios recientes y decías, sí, o sea, eso que está diciendo es correcto, ¿no? No correcto en el sentido de bien, bueno o malo, sino decir es lo justo, ¿no? Y tenía una postura pues muy clara ante las injusticias y como tú lo dices, era muy diplomático, o sea, lo decía tan diplomáticamente que creo que también eso le generó tener como reconocimiento de algunos personajes de la vida política que podrían o no estar en el mismo camino, ni siquiera luchando por lo mismo, pero que no quedaba otra, o no en el de a fuerza, sino en reconocer justo la postura, porque él era esa mezcla, ¿no? Entre el hombre en la vida intelectual, académica, religiosa, pero con eso que a veces a muchos personajes en la vida académica o en la vida política les falta, que es conciencia de clase y sobre todo pues buscar la justicia, ¿no? Yo quiero que vayamos a un corte para escuchar una entrevista. Vamos a escuchar esta entrevista, fue en el año 2013, cuando el Comité Cerezo México realizó una subasta de arte para recabar fondos para el Tribunal Permanente de los Pueblos. Y ahí nuestro compañero Adolfo en esa ocasión realizó una entrevista cuando todavía acabábamos de nacer como Ajusco Radio, teníamos un año, así que vamos a dejarlos con este audio y regresamos para seguir platicando aquí con Alejandro Cerezo. Nos encontramos en vivo y en directo en esta exposición, la inauguración, y aquí tenemos a don Miguel Concha. Don Miguel, ¿cuál es la importancia de la realización de este tipo de eventos? Bueno, pues es muy importante en primer lugar porque de nueva cuenta visibilizan la impunidad y la injusticia que el Estado mexicano sigue teniendo
con relación a todos los desaparecidos y desaparecidas de la guerra sucia y todos los que han sucedido, que han acontecido en los últimos años. Y por otro lado, pues es una ocasión de tomar contacto con todos aquellos artistas que, teniendo una sensibilidad humana muy grande, pues han hecho su obra, y después con aquellas organizaciones, ¿verdad?, solidarias, que han ofrecido pues la obra que ellos han recaudado también por sus actividades de solidaridad, para apoyar al Tribunal Permanente de los Pueblos, que en el mes de mayo próximo pues sesionará y tendrá que resolver, entre otras cosas, pues a propósito de las desapariciones involuntarias, las desapariciones forzadas en el país. El Tribunal Permanente de los Pueblos es una gran instancia civil, judicial, que para poder funcionar pues requiere también del apoyo económico y de la solidaridad de todos aquellos que aprecian la importancia de sus funciones. Para los radioescuchas en particular Santo Tomás Ajusco y todos donde podemos llegar, desafortunadamente hay mucha apatía, desinformación. ¿Qué mensaje puede usted dirigirle, don Miguel, a todas esas personas que no están enteradas de las graves violaciones de derechos humanos que sufre nuestro país? Bueno, pues yo pienso que así como ellos son sujetos de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, pues tienen que hacerse cargo de ello y tienen que pues saberlos exigir e incluso saberlos defender por las vías judiciales, pero para ello se requiere efectivamente que procuren información y que pues traten de ampliar sus conocimientos y profundizarlos. Es una cosa muy significativa el que haya cada vez más jóvenes de ambos sexos, por lo menos algunos, ¿verdad?, frente a la gran multitud y muchedumbre de jóvenes de ambos sexos que hay, pero los hay, que pues, han venido aquí al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria durante 11 años y que han seguido el curso de promotores y promotoras juveniles de defensa de derechos humanos en medio de los sectores más vulnerables y discriminados. Entonces necesitamos pues seguir un poco su ejemplo, ¿verdad?, apoyarles en su interés y vencer pues nuestra desidia, nuestra apatía, y pues realmente tomar conciencia de todas estas actividades que desde la sociedad civil se organizan en contra de la impunidad, ¿verdad? Para que haya verdad, para que haya justicia y para que no se vuelvan a repetir las mismas cosas, y para que se pueda cumplir con la exigencia de reparar los daños que son muchos, desgraciadamente, que se han producido contra las víctimas y sus familiares. Don Miguel, finalmente, por favor, haga extensa la invitación a todos los escuchas para que puedan asistir a esta exposición, haga extensa la invitación para la subasta. Sí, yo les invito a que vengan aquí al CUC, a que vengan aquí en el lobby, podríamos decir, del Ágora del CUC, donde está esta exposición muy, muy hermosa, muy bonita, y que pues tiene el objetivo de difundir estas obras que son de gran calidad. Aquí tenemos nada menos que expuestas 45 obras. Hay una obra de
un famoso pintor, que es la más antigua, es del año 1933, de Federico Ponce. Hay obras de una obra de Carlos Pellicer, hay varias obras de Brigitte Loire, en fin, hay una colección muy importante de obras de pintura, de grabado, y hay también un juego de fotografía de Felipe Gómez. Entonces se les invita a venir a disfrutarlas, y después el jueves próximo a la subasta. Don Miguel, a Jusco Radio le agradece mucho las palabras. Muchísimas gracias, de veras. Pues aquí continuamos en la exposición, venta y subasta de la obra de arte en el interior del Centro Universitario Cultural. Ustedes escucharon las palabras de don Miguel Concha. Continuamos en ajuscoradio.mx. Ustedes escuchan Radio Común. Teléfono en cabina 5511 00 7187. Nuestro sitio web www.radiocomún.mx. Síguenos en Facebook www.facebook.com/Radio Común. Una radio para gente común. Aquí de regreso en Expresando la Realidad esta tarde, este domingo, que no es tan frío hoy por acá en el Ajusco. Ya estamos acá de regreso. Pues acabamos justo de escuchar este audio del que les hablamos antes de irnos al corte, este audio que proviene de nuestra fonoteca de Ajusco Radio, esta entrevista que realizamos en el año 2013 con don Miguel, justo en esa exposición, subasta de arte que se hizo en el contexto, bueno, los recursos que se recababan era para el Tribunal Permanente de los Pueblos. Ale, cuéntanos a la audiencia un poco a quién vimos en esas imágenes que estaban ahí. Pues fíjate, está ahí al lado con Carlos Perzaval Marcué, también un personaje de la historia nacional, de la izquierda, internacionalista, que incluso iba a ir con la segunda brigada de apoyo al Che Guevara a Bolivia, ¿no? Un hombre que sigue vivo, o sea, digamos en contradicción mucho más grande que don Miguel Concha, o sea, Carlos Perzaval ya está en los años 90, ¿no? Aquí don Miguel, pues digamos, se nos va pronto, a los 77 años, pues digamos, todavía tenía como pues bastantes años por vivir, un Sánchez Vázquez de 90 y tantos que murió, ¿no? Carlos que sigue estando vivo de los 90 y tantos. Y él, nos quedó de ver como 16 años. Exactamente, ¿no? Sí, la verdad sí, ¿no? Y este es una muestra, ¿no? Como una persona de su calidad moral, pues se da el tiempo de dar un mensaje para una exposición pictórica ahí en el Centro Fray Vitoria, bueno, en el edificio de los dominicos, el CUC, ¿no? Precisamente para invitar y solidarizarse a este eje de guerra sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, que ahora en la actualidad hay gente que duda que hubo Tribunal Permanente de los Pueblos en México, que anda impulsando otra vez un Tribunal Permanente desconociendo todo lo anterior, pero que sí hubo este Tribunal Permanente de los Pueblos y don Miguel fue parte importante para el impulso, la difusión, ¿no? Y precisamente el aporte de su análisis de la realidad de ese momento, ¿no? Que nos permite guiarnos a diferentes sectores por un análisis sesudo, certero, ¿no? Y sobre todo, sí, lo que platicábamos aquí fuera del aire, ¿no? Que una persona que muy diplomática, muy prudente, ¿no? Que podía decirte las cosas y aunque te decía que estabas equivocado, te lo decía de una manera que podías incluso agradecerle que te lo dijera, ¿no? No como unas bestias como yo que pues no le agradeces nada. Con ¿no? Fuerza bruta. Exactamente, ¿no? Entonces pues, sí, hay muchas cosas que aprenderle, ¿no? En ese sentido
a don Miguel, y sobre todo también esta apertura que tuvo con sus propios equipos de trabajo. Al menos nos toca conocer a nosotros tres coordinadores del Centro Vitoria, ¿no? O sea, él estaba pues siempre con su figura, pero nos toca conocer a Ana Luisa, que fue una, luego a esta, bueno, creo que desde Agnieszka, luego Clara Meira, ¿no? Carlos Ventura, como 4 creo que estuvieron en el reinado del Centro Fray Vitoria, y que él siempre estuvo atrás y en ese diálogo permanente con ellos, es decir, nunca fue un hombre cerrado a innovar, a generar cosas. Era difícil de convencer, obviamente, porque tenías que tener argumentos, cuestiones fuertes para convencerle, pero al final su apertura permite crear esta escuela para jóvenes en el Fray Vitoria, formar generaciones de defensores, ¿no? La incidencia, siempre fue también un hombre, hay que destacarlo como buen dominico, muy austero. Creo que el Fray Vitoria era de las pocas organizaciones de derechos humanos que no ganan y no ganaban cifras exorbitantes, ¿no? Sus directores y sus trabajadores, ¿no? No porque ganara más, simplemente no eran exorbitantes en el sentido de que hay organizaciones que pagan 70,000, 35,000, 40,000 mensuales a sus directores. En este caso a lo mejor era muy magro para quien estaba en la dirección, pero en eso también hablaba de esa austeridad, de que no lo veía como una forma de lucrar, es decir, el paso por los derechos humanos, el paso por un centro de derechos humanos como el Centro Fray Vitoria, no se convertía en un trampolín para una carrera política en materia de derechos humanos, ni como una forma de vida parasitaria. Es decir, que es un empleo, es tu empleo y punto, ¿no? Después de las 8 de la noche no me llamen si se está muriendo alguien, sino que él siempre tenía esa apertura, esa sensibilidad humana, ¿no? Y en las últimas fechas era normal, difícil conseguirle de manera directa, porque obviamente era ya una persona muy pública. Entonces imagínate que estén hablando 100 personas diario, ¿no? Para resolverle 1000 cosas. Entonces sí tenía como sus filtros también ya institucionales para llegar hacia él. Pero era un hombre que tú podías llegar al CUC, entrar a su cubículo y encontrarlo ahí, metido en un mar de papeles. Eso sí, tenía miles de papeles en su escritorio, leyendo el periódico, libros, escribiendo, ¿no? Quien le ayudaba a escribir, o sea, toda esta parte muy importante de su equipo, ¿no? Que también hay que entender a don Miguel Concha, que no era don Miguel Concha posible sin su equipo, siempre del Centro Fray Vitoria y de la familia dominica, ¿no? También que siempre pues tuvo sus diferencias, sus acuerdos y su apoyo como dominico, ¿no? Y la otra parte también que me toca conocerlo mucho en la faceta humana, don Miguel, es que cuando conoce al primero de mis sobrinos, ¿no? Una bolita de carne así chiquitita, y pues realmente don Miguel pues muestra esa parte humana, ¿no? De pues un bebé, muy empático, ¿no? Con mi cuñada, con mi hermano, ¿no? O sea, es esta parte que a lo mejor no muchos conocen, ¿no? Pero sí esa parte que se destacó a la hora de su despido en el velorio, ahí en la iglesia de los dominicos, ¿no? Por sus sobrinos, ¿no? De que pues bueno, pues era un tío, ¿no? Entonces ahora pues también era el tío fue el tío de mis 2 sobrinos, ¿no? Le toca conocer también a mi hija muy pequeñita todavía, ¿no? Pero era como el abuelito, ¿no? El abuelito don Miguel, ¿no? Que pues ahí estaba, ¿no? Siempre solidario, ¿no? Y con él se abren las puertas también hacia una familia de dominicos como Brigitte, que es parte de las expositoras de arte en esta muestra de arte y rifa para el Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿no? Con Aline, ¿no? Otra monjita también de la familia, que también muy solidaria. Es decir, toda esta generación de personas que estaban en los 70, 60, que nos han ido abandonando, desgraciadamente Brigitte no hace mucho, pero muy solidarias, muy comprometidas, con esa claridad política, sin perder de vista hacia dónde iban, con quién estaban, ¿no? Esta concepción de la teología de la liberación de la Iglesia para el pueblo, en el pueblo y por el pueblo, ¿no? Muy claros en esa parte, y también muy claros en que a pesar de que había un derrumbe, digamos, de los paradigmas en el 91, más socialistas, más un derrumbe, una derrota de los pueblos de Centroamérica y sus guerras de liberación, no perdían esa esperanza de acceder a un mundo donde hubiera una vida digna, ¿no? Entonces siempre se mantuvieron en esa lucha con todo ser humano, con sus defectos, virtudes, ¿no? Que don Miguel conocemos más virtudes que defectos, porque eso fue un hombre muy
lo tengo que decir, muy coherente, muy congruente en lo que él hacía, entonces todo el mundo sabía también respetarle, ¿no? Muy poca gente conocí que le faltara el respeto, o muy poca gente conocí que hablara mal de él porque él hizo un mal acto, ¿no? O sea, no había ese tipo de cosas hacia su persona que puede encontrar uno con muchos luchadores sociales, ¿no? Y creo que hasta ahora yo lo respetaba mucho porque, y lo respeto mucho, porque también es de los religiosos que pues no tiene una mancha, ¿no? En su labor religiosa, ¿no? En el sentido de haber cometido algún abuso, en el sentido de haber cometido alguna cosa que no estuviera dentro de su forma de pensar coherente de respeto a los derechos humanos y la promoción de los derechos humanos. Que también es la otra faceta que se le conoce poco, pero pues gracias a él el Centro de Derechos Humanos Fray Victoria pues es el centro que es. Podemos hablar de crisis, hay un momento en que se cierra el Centro Fray Victoria, otro momento en que se reabre, ¿no? Pero pues realmente fue el diálogo con él y su equipo que fue impulsando diversas generaciones de personas defensoras de derechos humanos que hoy están colocados en diferentes espacios y que siguen ese compromiso en su defensa de los derechos humanos, ¿no? Independientemente que fuera difícil, como digo, debatir con él, argumentarle y sobre todo la parte austera, ¿no? Que a la que sometía también al Centro Fray Victoria de Derechos Humanos, ¿no? En el sentido de la autoridad salarial, pues sí, para alguna gente se le hacía difícil esa forma de vida, ¿no? Pues sí, pero diríamos como esa forma era congruente para él, ¿no? Era algo que pues respondía justamente un poco también a su forma de pensar. Y ahorita estaba yo recordando, dime Ale, la última vez que escuchamos tal vez tuvimos la participación de Don Miguel fue también en el homenaje a Brigitte, ¿no? Que fue este año, en el 2022, bueno, No, el año pasado, ¿no? El 2021. sí, ahorita vamos a ver porque justo terminando expresando la realidad, vamos a proyectar un breve homenaje a Don Miguel con alguna selección de audios que hizo Adolfo justo de la intervención de Don Miguel lo tenemos en la asamblea. Una cosa que fue creo que en 2014 la asamblea, algo que tenía que ver con la ley de comunicación en México, donde participó él, en el homenaje a Brigitte, y creo que en uno de los informes vamos a escuchar las intervenciones, pero creo que fue la última intervención en la que colaboró con el Comité Cerezo en el homenaje, ¿o tuvimos otra? Pública, sí, Sí, digámoslo así, ujú. pero siempre hubo un diálogo con él constante para diferentes temas, ¿no? Sí, pero pública en la actividad creo Sí, que fue sí. esa, y vamos a escuchar justo ese audio terminando expresando la realidad de esos audios, algunos audios donde participó un poco para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de escuchar a Don Miguel en estas intervenciones, pues darse una idea de lo que aquí les estamos contando, de lo que Alejandro nos está contando, de la personalidad de Don Miguel, de su postura ideológica, ¿no? Y pues que lamentablemente sí nos deja una ausencia grande en este sentido de eh, no es que se busque o se intente reemplazar, ¿no? Pero siempre la gran pregunta es ¿quién podrá ocupar ese lugar que él tenía en el sentido tanto ideológico como pues de congruencia hacia las organizaciones? Creo que ya veremos qué dice la vida a continuación o en los próximos días, ¿no? Para empezar, quién va a ser ahora el próximo presidente del FRAI, cómo va a sobrevivir pues también a estas cosas que ahora se enfrenta a la realidad y muchas organizaciones de los derechos o defensora de los derechos humanos. Ale, antes de despedirnos me gustaría que nos contaras un poco, tú tuviste la oportunidad de ir a la misa que se le dedicó ahora. Sí, el día domingo. Cuéntanos un poco de ello. Bueno, pues mi hermano Francisco fue el día sábado, que es el día que nos informan que lo están velando ahí en la iglesia del Cook. Y me toca ir el día domingo, pues muy nutrido en la asistencia, personas desde el mundo de las ONGs, desde el mundo de las instituciones gubernamentales, de los organismos multinacionales como la ONU, hasta personas más del movimiento popular, social, ¿no? Y también pues los frijolitos negros como nosotros, también ahí llegando a despedir a don Miguel Concha.
Y es importante, nosotros siempre hemos sido no religiosos, no partícipes de la religión, muy respetuosos, y creo que en ese diálogo siempre fue muy fructífero con don Miguel, ¿no? O sea, él siendo un religioso, nosotros siendo ateos, gracias a Dios, diría la gente del pueblo, pues siempre pudimos dialogar de diferentes temas con él, con mucho respeto, eh, con mucha capacidad de ambas partes de generar alternativas a lo que estaba sucediendo, ¿no? Eh, Coaliciones, coordinaciones, alianzas para ciertos temas, ¿no? Todos sabíamos que el Fray Vitoria, pues al final uno de los que tenía las últimas palabras era él, y eso es relativo porque él tenía sus asambleas con los ideas del Fray Vitoria donde se daban con todo, digámoslo así, pero eran sus espacios privados del Fray Vitoria donde debatían todo lo que tenía que hacerse, ¿no? Pero él era esa figura, ese eje. Y más que quien sustituirlo, más bien sí nos apela a las nuevas generaciones en el sentido de la congruencia, el humanismo, la humildad de las nuevas generaciones y la certeza, la agudeza en el análisis de la realidad que permita crear una alternativa en materia de los derechos humanos, ¿no? Porque siempre es más fácil admirarle a alguien y hacerlo como una imagen inalcanzable que decir, bueno, hay que rescatar esas virtudes que tiene, pues para precisamente colaborar en la lucha por la vida digna en este país. Pues sí, exactamente, creo que tienes razón en ese sentido, más que intentar llenar el hueco es como cuestionarnos, ¿no? Un poco, pues el actuar de estas generaciones, porque justo en el bloque anterior hiciste una lista de estos personajes que se nos fueron en los últimos tiempos y que creo que ese es como a veces lo que ocurre, ¿no? Como, no sé si pasa como en la música que uno dice se están acabando los buenos músicos y que nos queda ahora a las nuevas generaciones. A mí a veces tengo ese sentimiento de digo, se nos están yendo los buenos, ¿qué está pasando, no? Porque tal vez uno no ve otras opciones, pero surgen o esperamos que surjan, ¿no? En los próximos años, en las próximas, pues, pues sí, los próximos tiempos que nos está tocando vivir. Pues Ale, ya nos vamos a despedir. Con qué nos vamos? Yo, quiero invitarlos a leer, ¿no? Justamente la publicación que hizo la página del Comité Cerezo con esta notita dedicada a Fray Miguel, defensor hasta el final, ¿no? Y que, sí, ¿verdad? Si estoy leyendo la correcta, ¿no? Y que ustedes ahí tienen en su página y un poco también ahí hacen cuentan esto que tú nos platicabas, ¿no? Cómo fue este acercamiento con don Miguel, ¿no? En esos años, en esa entrevista donde también mencionan a un gran periodista que nos dejó ya hace muchos años y pues creo que un poco es resaltar justo esta pequeña entrevista con Alejandro aquí en Expresando la Realidad, pues el intento es decir, pues en esos años difíciles, ¿no? Hubo un personaje o uno, ¿no? Que dio, como ahora diríamos, el espaldarazo, que en su momento no era fácil obtener. Entonces, Ale, pues, ¿con qué te quieres despedir? No, bueno, pues agradecerte aquí la invitación a este espacio. Siempre es un placer venir aquí a cabina, aunque esté en el Cerro de la Jusco, llega mucho frío, y sobre todo ahora que es invierno. Agradecerte este espacio y agradecerte que se den a esta labor también de recuperar a don Miguel Concha, ¿no? Ahorita todo el mundo lo recupera, todo el mundo digamos, saluda su partida. Pero bueno, la mejor manera de recuperarla es precisamente la práctica y la congruencia en la lucha por los derechos humanos. Pues así es. Pues bueno, pues ya nos vamos a despedir. Muchas gracias, Ale, justo por haber venido hasta acá a las alturas. Esperamos tenerte pronto para platicar de otros temas. Siempre son bienvenidos cualquier miembro, cualquier hermano del Comité Cerezo aquí a nuestra cabina y a ver qué hacemos este año, pues para continuar, que nos continúen platicando muchas de las otras cosas. Yo los invito a que visiten la página del Comité Cerezo, la página web, también la página de Facebook, que pues donde siempre están publicando un montón de actividades de las que están haciendo, las escuelitas, todas las cosas que tienen que ver justo pues con darle continuidad
a la Defensoría de los Derechos Humanos. Pues vamos ahí, nos despedimos expresando la realidad y justo los vamos a dejar a las 4 en puntito. Vamos a empezar a proyectar estos audios de intervenciones de don Miguel Concha en pues actividades que tenían que ver con el Comité Cerezo. Ya les decíamos cuando hicieron el homenaje a Brigitte, la intervención de algunos de los informes, pues ahí van a estar escuchando estos audios y nos encontramos la próxima semana para seguir platicando pues de estas cosas cotidianas de nuestra vida. Que tengan muy buena tarde, hasta pronto.